Reglamentos en los cuales se soporta el uso del transporte urbano, la Agencia Estatal y el Consejo Estatal de Transporte. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer a los organizadores del foro la invitación que me extendieron para venir a platicar con ustedes sobre este tema. Lo he titulado el análisis del acuerdo que autoriza las tarifas vigentes de transporte público. El 27 de diciembre de 2013 se publicó en el periódico oficial el acuerdo que autoriza las tarifas que estamos pagando. Y esto dio lugar a muchas discusiones, manifestaciones, controversias, y tengo entendido que se está planeando interponer recursos legales en contra de este acto de autoridad. El objetivo Lo que intento hacer ahorita en esta participación es sumarme a esta controversia sobre el tema, y lo que yo quiero mostrar es de que el acuerdo está lleno de ilegalidades, y la posición que voy a tomar es como ciudadano. Yo no soy abogado, después de mi participación va a venir un abogado. Yo soy economista, pero quiero ver primeramente cómo una persona común, se puede decir, o con conocimientos universitarios, si se dijera de otra manera, lo que pensamos que son ilegalidades que rodean a este acuerdo, y quiero mostrar también números que demuestran que está lleno de mentiras el acuerdo correspondiente. ¿Sí? Ok. La siguiente, por favor. El análisis no es exhaustivo, me voy a limitar a lo que dice el acuerdo y a los números que maneja el acuerdo o que ha manejado la autoridad en los últimos, digamos, 8 años. Eso es lo único que voy a hacer. No me voy a meter a hacer otra cosa. Entonces, no voy a ver si hay una conducta monopólica de parte del servicio de transporte, nada de eso. Nada más la parte del acuerdo. ¿Sí? Ok. Sigamos, por favor. El acuerdo dice que se fundamenta en varias leyes, artículos de la ley. Yo me voy a concentrar en lo que respecta a la ley de transporte y su reglamento, que es lo que está redactado en negrillas. Los artículos que ahí se citan se refieren a las facultades de la agencia para poder autorizar las tarifas, a qué se considera modalidad de transporte, cuáles son los compromisos del Estado con respecto a los transbordos en transporte, cómo se deben de fijar las tarifas. Eso es lo que establecen estos artículos de la ley. ¿Sí? Y por eso lo señalo, porque la ley dice, en el primer artículo del acuerdo dice, yo me estoy basando en esos artículos, y son esos. Ok, si seguimos, por favor. La ley establece que hay un organismo que se llama Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, que es el que hace un estudio técnico y financiero, y en base a ese estudio técnico y financiero propone a la agencia de transporte y movilidad sustentable, le propone una política tarifaria. Posteriormente es esta agencia quien autoriza las tarifas que van a estar vigentes. ¿Sí? Eso es lo que hace. Las propuestas el estudio que hizo la Comisión de Costos, Productividad y del Consejo de Transporte, prácticamente lo que proponen es un incremento tarifario basado en dos cosas: lo que resulta de aplicar una tarifa establecida por la ley, que es 6.61%, y una cantidad que es 3.24%, que ellos dicen que son ingresos que perdieron los prestadores de servicio, lo perdieron por el sistema de transbordo. Entonces ellos dicen, en base a eso, están proponiendo o propusieron un 9.85% de incremento en las tarifas. 9.85 un año, pero si pensáramos en 2 años sería 9.85 más 9.85, en realidad da un incremento en 2 años de 21%. Entonces ellos dicen, proponemos por esta pérdida de ingresos
es de 3.24 y la pérdida de ingresos se deriva de que al realizar el primer transbordo se cobra más el 50% de la tarifa y el segundo transbordo no se cobra. ¿Okay? Entonces se propone nuevamente un incremento anual de 9.85 de 2 años de 20%. Adicionalmente, se establece el deseo de impulsar el uso de la tarjeta feria. ¿Por qué? Porque suponen que eso facilita los transbordos. Además, relacionado a esto, se planteó que si en una unidad falla el sistema de medidores o de validadores, se va a permitir el acceso de los usuarios al autobús. Estos son los puntos que resaltan de la propuesta que hace el Consejo a la Agencia de Transporte. Si vamos, ok. Adicionalmente, de esas propuestas, señala el documento que los transportistas reclaman que no han estado recibiendo, en los últimos años, no han estado recibiendo los ajustes que les corresponden. Específicamente dicen, en el 2010 a la fecha hay un rezago en incremento de tarifas de 18%. ¿Sí? Ok, vamos a ver ahorita qué es lo que dicen los números al respecto. Si vamos adelante, a esto lo que responde la Agencia de Transporte es lo siguiente. Dice, considerando las facultades que tengo, tomando en cuenta los estudios técnicos y financieros que me presentan, por consiguiente la propuesta que me hace el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, he llegado a un acuerdo con el Ejecutivo del Estado y ante esto voy a tomar este acuerdo que tiene como objetivo beneficiar de manera directa la economía de los usuarios, incentivar el uso de transporte público y promover el sistema integrado de transporte público. Entonces, este último párrafo son los objetivos que se supone que tiene el acuerdo que realizó la Agencia de Transporte. Si vamos adelante, lo que vamos a ver primero son los puntos del acuerdo. El acuerdo tiene 11 puntos. El 11º punto se refiere a que se debe publicar el diario oficial. Entonces aquí resalta primeramente el acuerdo primero, segundo, tercero y sexto, que se refiere a las tarifas autorizadas, el 4, 5, 7 y 8 que se refieren a quienes presentan la tarjeta prepago, y el noveno que se refiere a la vigencia del acuerdo que se toma. Si seguimos adelante, vamos a referirnos primeramente al noveno. El noveno determina que las tarifas van a tener una vigencia de 2 años. El sexto, si pasamos inmediatamente, dice, estas son las tarifas que van a pagar, que van a tener que cubrir los que paguen en efectivo. Si nos vamos al siguiente gráfico, en esa gráfica, ahí son las tarifas que corresponden al pago en efectivo. Aquí dicen, estas son las tarifas para 2 modalidades de transporte. Quiero ver, esto es bien importante. La ley dice que las modalidades de transporte que distingue son urbano, suburbano, regional, sobre rieles y otros. Aunque el acuerdo dice que se refiere a todas las modalidades, en realidad nada más fija las tarifas para 2 modalidades, que es urbano y suburbano. Esas son las modalidades. A su vez, cada modalidad tiene tipo de servicio. ¿Qué tipo de servicio? Radial o minibús, periférico, esos son los tipos de servicios. ¿Sí? Aquí revuelve y se dan cuenta tipo de servicio urbano con el suburbano. Pero lo que importa aquí es lo siguiente: establece tarifas para unidades con clima y sin clima. En las unidades con clima nos damos cuenta que en las urbanas, en las rutas urbanas, aumenta la tarifa en efectivo de 10 pesos a 12 pesos, o lo aumentó. En las suburbanas, la tarifa pasó de 15 pesos a 16 pesos. Sí. Con clima, pasaron nuevamente de 10 a 12 pesos las urbanas, y la suburbana pasó
de 15 a 17 pesos. Total, si vamos al siguiente slide, a la siguiente cosa, nos damos cuenta que el incremento porcentual que tuvieron las tarifas en efectivo fueron de 20% para las urbanas, y en el caso de las suburbanas el incremento fue de 16.66% para las con clima y de 6.66% para sin clima. ¿Sí? Okay. Pasamos al siguiente slide. El segundo acuerdo se refiere a las tarifas correspondientes a quienes usen la tarjeta FED, o sea, tarjeta prepago. Ok. Nuevamente, vamos a presentar, como son más largos los listados, vamos a presentar dos cuadros. Pasamos el primero, se va a referir al servicio urbano sin clima, la parte de arriba. Y nos damos cuenta que cuando se los servicios urbanos con tarjeta feria, el incremento de tarifa que se presenta es gradual. Hay aumentos que se dan acumulativamente mes tras mes. Nos damos cuenta, para poner un ejemplo, el servicio urbano sin clima, en la radial, la tarifa en enero de 2014 iba a ser 8.71 y iba a aumentar gradualmente 4 centavos. Esto implica que en diciembre de 2014 la tarifa va a ser 9.19 y en diciembre de 2015 va a ser 9.67. ¿Sí? Entonces, repito nuevamente, en el caso de tarifas que se paguen con tarjeta feria, hay un incremento mensual, ¿verdad?, que va a dar un incremento acumulado, que vamos a ver más adelante, aproximadamente el 5%. Entonces tenemos la siguiente slide, nos va a dar los incrementos que se dan para el servicio urbano con clima. La parte de abajo viene el suburbano. Ahí nos damos cuenta que cuando se tratan de servicios con clima, el incremento mensual es ligeramente mayor. Los incrementos van, si vamos al siguiente slide, los incrementos mensuales que se observan van de 2 centavos mensuales a 5 centavos mensuales. ¿Sí? Okay. Hay una cosa importante: quienes cuentan con tarjeta prepago tienen acceso a tarifas preferenciales. Quienes pagan en efectivo no tienen acceso a tarifas preferenciales. ¿Sí? Esos son puntos importantes. Vamos al siguiente slide. Ok, aquí tenemos en este cuadro los incrementos porcentuales acumulados. En la primera columna se ven los incrementos para 2014. Nos damos cuenta que el incremento porcentual para el servicio sin clima, el menor incremento anual va a ser de 4.25% y el incremento mayor va a ser de 5.51%. ¿Sí? En el siguiente slide vamos a ver el incremento correspondiente al servicio con clima y nos damos cuenta que el incremento anual mayor va a ser de 6.01% y el incremento menor va a ser de 5.40%, perdón, de 3.95% es urbano y 5.4% es urbano. ¿Sí? Ok, entonces nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre los incrementos anuales que vamos a tener para 2014 entre tarifas con tarjeta feria y tarifas en efectivo. Repito nuevamente, el servicio urbano, el incremento con tarjeta feria mayor va a ser de 6% y en efectivo el incremento 2014 es 20%. ¿Sí? Vamos al siguiente. Ok. En base a estos puntos, voy a referirme ahora a lo que establece la ley y lo que yo veo como ilegalidades en lo que establece la ley. ¿Sí? Primeramente, el artículo 29 del reglamento de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable, el artículo 29 dice en su primer párrafo: la agencia, considerando las propuestas recibidas por el Consejo, autorizará las tarifas tomando en cuenta una fórmula
cuyas variables y ponderadores cambiarán para cada modalidad de servicio, iniciando con los valores bases del 1 de enero del año 2006, misma que permitirá llevar a cabo las modificaciones que se den año con año. Sigamos al siguiente párrafo. Ok, lo que resalta el primer párrafo es: las tarifas autorizadas no se fundamentan en lo establecido por la Ley de Transporte y Movilidad. Se adelanta esta conclusión. Vamos a ir viendo poco a poco. En primer lugar, si recordamos lo que acabamos de leer, dice ahí que los ajustes se van a dar año con año. En este caso, leímos que la vigencia del acuerdo va a ser de 2 años, o sea, no es año con año. Pues en principio, a mi juicio, hay una ilegalidad. Las autoridades, recordemos que los actos de autoridad deben de seguir determinadas reglas. La autoridad no pueden hacer solamente aquellos que les está permitido. El segundo punto dice que las modificaciones tarifarias deben tomar en cuenta una fórmula. Y además, las condiciones establecidas en el artículo 29, que vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Ok, seguimos por favor. ¿Cuál es esa fórmula? Es esta cosa que a simple vista se ve espantosa, ¿verdad? Muy complicada, pero en realidad no lo es tanto. Lo que está a la izquierda del signo igual dice cambio porcentual, abreviado, cambio porcentual. ¿Cuál debe ser el incremento porcentual de las tarifas? Aquí dice, debe ser la suma de 5 elementos. ¿A qué se refiere cada uno de los elementos? Al incremento porcentual que reciban 5 tipos de costos, que aquí están identificados: el costo S, el costo D, el costo I, el costo M y el costo C. Ahorita vamos a ver qué son esos costos. Entonces, la fórmula dice, repito, el incremento porcentual tarifario está asociado a la suma del incremento en 5 tipos de costos. Pero esos incrementos están multiplicados por PS, por PD. ¿Por qué? Porque dice, el incremento de cada uno de esos costos va a tener un peso que difiere con la importancia que cada costo tiene en el costo total. Por decirles, si el diésel fuera el 80% del costo total y los salarios fueran el resto, el 20%, obviamente un 50% de incremento en el diésel pesa más que un 50% de incremento en salarios, ¿verdad? Un 50% de incremento en los salarios aumentaría apenas un 10% las tarifas, y un 50% de incremento en el diésel aumentaría ¿cuánto? En 40% los costos. O sea, la fórmula lo que dice es, el incremento porcentual de las tarifas debe ser una suma ponderada del incremento en 5 tipos de costos. 5 tipos de costos. Subrayo. Esto es importante. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice lo siguiente. ¿Qué son SDMI? Son las variables que se mencionó en la primera parte del artículo 29. Son tipos de costo. Y PS, PD, PM, PIPC son las ponderaciones que se mencionan en el primer párrafo del artículo 29. ¿Sí? Ok. Vamos adelante. Ok. ¿Qué son S? S son los salarios mínimos. Quiere decir que el primer componente de la fórmula se refiere al crecimiento de los salarios mínimos. ¿Qué es D? D es el precio del diésel. Quiere decir que el segundo sumando de la fórmula se refiere al crecimiento en el precio del diésel. Y el tercer sumando, M, ¿a qué se refiere? Es el tipo de cambio, pero se refiere M a las refacciones. Pero como consideran que las refacciones, el precio de las refacciones está alineado con el precio en Estados Unidos, entonces si cambia el tipo de cambio, va a cambiar el precio doméstico de la refacción. ¿Sí? Entonces, el tercer componente entonces de este
de esta fórmula es el crecimiento del precio de la refacción. ¿Y qué sí? Y se refiere, es el índice nacional de precios al consumidor. Y aquí se utiliza para medir el comportamiento de los montos administrativos y de los seguros. Puede decirlo así, pero no están asegurados, pero ellos están cargando un precio por seguros, ¿verdad? Entonces, el comportamiento del índice nacional de precios al consumidor va a servir para seguir el crecimiento de los gastos administrativos de las empresas de transporte. Y finalmente, C se refiere a los costos de capital. O sea, ¿cuánto cuesta una unidad de transporte urbano y suburbano? ¿Y cómo se relaciona esa a la tasa de interés? O sea, C es el pago mensual que se realizaría por el arrendamiento de una unidad nueva que está prestando servicio de transporte urbano y suburbano. Esa es la fórmula. Seguimos adelante. Ok, hablamos de PS, PD, PM, PIPC, es el ponderador para cada uno de esos tipos de costos. Seguimos adelante, por favor. Adelante, adelante. Okay. Bueno, aquí, este ya lo presenté, ¿verdad? En la fórmula ya dije, el cambio porcentual en la tarifa por modalidad. Bueno, recuerden que hablamos de transporte urbano y suburbano. La ley dice que urbano y suburbano son modalidades de servicio de transporte. Y decía, así como es urbano y suburbano, está el regional. Pongamos en cuenta, subrayo porque todo eso tiene relevancia. Son modalidades de servicio de transporte. Ok, entonces, la fórmula dice, recuerden, el primer párrafo decía, debe haber una fórmula para cada modalidad. Debe haber una fórmula para urbano y una fórmula para suburbano. Quiere decir que debe haber variables para urbano y ponderaciones para urbano y variables y ponderaciones para suburbano. Eso dice. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a utilizar ahorita. Pero si se dan cuenta, la fórmula es la suma del crecimiento ponderado de 5 tipos de costos. Les pregunto yo, ¿considera la fórmula alguna asignación por pérdidas que reciban las empresas de transporte? No, ¿verdad? Pues quiere decir que ni siquiera es un chipote, es algo que no existe en la fórmula. Tampoco dice que si las empresas de transporte ganan de más, vayan a hacer un descuento, ¿verdad? Y la fórmula dice, el crecimiento de las tarifas debe ser la suma ponderada de 5 tipos de costos. Entonces, ¿a dónde vamos? Seguimos adelante. Entonces, estamos dando cuenta que en principio pedir una asignación por 3.24%, o sea, subir la tarifa de 6.61 a 9.85, en principio sería una ilegalidad. Ahora, subirla de ahí, de 9.85 a 20%, pues sigue siendo una ilegalidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, mi primer punto entonces es, no están utilizando la fórmula, entonces incurren en una ilegalidad. Ok. En este slide estamos diciendo, el reglamento dice que año con año, esperamos que los salarios mínimos se incrementen. Ustedes dirán muy poco, pero se incrementa. Él dice, el precio se incrementa, etcétera. Entonces, si cambian los valores de los tipos de costo, entonces van a cambiar los ponderadores. Entonces, lo que dice la ley es, al cambiar los valores de los costos y de los ponderadores, eso se debe considerar en el cambio de tarifa para cada modalidad de transporte. Si ustedes revisan el documento que entregó la agencia de transporte, ¿de qué nos damos cuenta? Que no existen datos que distingan por modalidad de servicio. O no los entregaron o no existen. Lo cierto es que los cálculos no se hicieron por información diferente. Pues eso hace presumir que no se cuentan con los datos para cumplir con los cálculos que dice la ley. ¿Sí? Ok, eso queda claro. Adelante.
Bueno, entonces ya vimos las ilegalidades que decimos no se cumple con la fórmula. Lo siguiente que quiero que vean es, vimos el primer párrafo del artículo 29, el segundo párrafo es la fórmula. El párrafo que sigue dice, del reglamento, el artículo 29 del reglamento dice, el incremento de la tarifa en cada tipo de servicio se ajustará para que los incrementos ponderados de los diferentes servicios arrojen un crecimiento similar al de la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Dice, transporte urbano se presta a través de diferentes tipos de servicios, radial, minibús panorámico. Dice, tú puedes cargar diferentes incrementos para los diferentes tipos de servicios, pero el promedio de los diferentes incrementos debe ser igual a lo que dice la fórmula. ¿Están de acuerdo? Con respecto a suburbano, nada más se distingue entre dos cosas, entre tarifa preferencial y tarifa normal. Bueno, tiene sus tarifas. El crecimiento ponderado debería ser igual a lo que dice la fórmula. ¿Se cumple lo que dice este tercer párrafo? Veamos, ¿verdad? Aquí estamos diciendo, en transporte suburbano, el menor incremento que se va a dar en 2014 es 5.97%, que corresponde al servicio sin clima. El mayor incremento va a ser igual a 10.59%, que es el transporte con clima. Tenemos los extremos que puede tener el transporte suburbano. ¿Por qué no estima el promedio? Porque no tenemos información que nos permita decir qué porcentaje de los suburbanos tienen clima y cuántos no tienen clima. Por eso no podemos estimar el promedio. Pero sabemos los rangos. ¿Cuál es el mínimo de cada sector? Si todos tuvieran clima, estarían pagando, los que usan transporte suburbano, estarían pagando el 10.6%, si todos tuvieran clima. Si todos no tuvieran clima, se estarían pagando un incremento de 5.93%, 6%. Como economista yo pensaría, llega a una unidad sin clima, ¿qué tarifa cobraría? ¿Qué les impediría cobrar lo de una unidad con clima? O sea, están vigilando los usuarios, que los que no tienen clima cubran la tarifa sin clima. Yo esperaría que a los choferes los obliguen a cobrar a los sin clima con tarifa de clima. Pero si respetaran la ley, ¿qué porcentaje piensan las unidades que quieren ustedes que no tienen clima? Con que un 50% tuviera clima, el promedio que tendríamos sería 8%. Tendríamos un incremento tarifario mayor que 6.61%. Vamos al servicio de transporte urbano. Nos damos cuenta que el mínimo y el máximo, el mínimo incremento que se da en el transporte urbano es 15.33%. O sea, si todas las unidades de transporte urbano no tuvieran clima y cobraran como tarifa sin clima, está excediendo al 6.61%. O sea, está excediendo a lo que dice la fórmula.
Entonces las tarifas que está autorizando la agencia no están satisfaciendo lo que dice el tercer párrafo del reglamento. El promedio ponderado de las tarifas de los servicios no es igual a lo que señala la fórmula. Vamos al siguiente, por favor. Ok, aquí son los cuadros que muestran el promedio de las tarifas. El suburbano con clima, el incremento promedio de pago en efectivo es 13%, 13.33%, por tarjeta feria es 4.22%, así tuvimos el 10.59%. Y sin clima, el pago en efectivo, el incremento fue 6.66%, con feria 4.36%, el promedio fue prácticamente 6%. Vamos al siguiente. Y aquí están cómo se calcularon los incrementos, el valor mínimo y máximo del transporte urbano con y sin clima. Entonces, lo que concluye de lo anterior es: no se ha respetado lo que establece el artículo 29, porque no se tienen los datos, porque no se respeta la fórmula, porque no hay una asignación para pérdidas de las empresas transportistas. El artículo 37 de la ley de transporte y el 30 del reglamento de transporte se refiere a tarifas preferenciales. Ahí dice: las personas de la tercera edad, la ayuda a los estudiantes, etcétera, y así varios grupos de población tienen derecho a tarifas preferenciales. Claro que también establece la ley, se debe de comprobar, lo único que señala es que se debe de comprobar que se cumple con las condiciones establecidas por la ley. O sea, se cumple con la edad, se cumple con las condiciones de estudiante, etcétera. Y es lo único que establece. Entonces, pero nos damos cuenta que no se cumple lo que establece la ley y el reglamento. ¿Por qué no se cumple? Porque el acuerdo no autoriza tarifas preferenciales para quien paga en efectivo. Recuerden que subrayamos antes que tienen derecho a tarifas preferenciales únicamente los que pagan con tarjeta prepaga. Entonces, es violatorio de derechos constitucionales, inclusive, creo yo, ¿verdad? Pero por lo pronto no está respetando lo que establece la ley y su artículo 37 y el reglamento del artículo 30. ¿Por qué? Porque establece más restricciones que lo que establece el acuerdo, establece más restricciones que lo establecen esas leyes. Vamos adelante. Ok, vamos a referirnos a la tarjeta prepago. Lo que se intenta, dice, es que con la tarjeta prepago se intenta promover el sistema de transbordos. Y se dice, bueno, con esto, si vemos cuando se promovió la tarjeta feria, se trata de causar beneficios a los usuarios con esta tarjeta. Pero lo que la experiencia dice, y los camioneros mismos reconocen, es que el 70% de los usuarios pagan en efectivo. El 70% de los usuarios pagan en efectivo, no obstante que se descarga una mayor tarifa. Desde 2012 hasta la actualidad están pagando una mayor tarifa y prefieren pagar en efectivo. ¿Por qué prefieren pagar en efectivo? O sea, ¿será que acaso a la gente le gusta malgastar su dinero? ¿O necesita que alguien le vaya a decir que ese ahorro de 2 pesos o 3 pesos puede dedicarlo a comprar pan, alimentos u otra cosa? ¿Es por eso? ¿O es porque la gente siente que al final el sistema de tarjetas es más inconveniente o más costoso que pago en efectivo? He recibido por ahí algunas observaciones de gente que dice que paga en efectivo porque la tarjeta se consume su dinero, ¿verdad? Le hace el pago y se lo consume. Y lamentablemente, con las gráficas que estamos observando, las personas son de muy bajos recursos, no tiene otra opción.
¿verdad? Entonces tiene que pagar en efectivo para que, si no ya se quedó en la calle, porque era lo único que tenía, sus 12 pesos, y se va a quedar en la calle. Esa es la justificación que tiene la gente. O sea, por inconveniencias. Si fuera por ignorancia, uno esperaría que la gente, ya tenemos ¿qué? Desde 2012 a la fecha, casi 4 años. ¿Eh? 3 años. No, la tarjeta feria. Entonces, ¿qué estamos explicando? Pero la tarifa diferente fue a partir de 2012. Esperaríamos que 3 años hubiera aprendido la gente, ¿no? Aunque uno se hubiera dado cuenta, si existen los chismes, ya se hubieran permitido, ¿verdad? Y te sale más barato. Entonces, al parecer la gente considera que es más conveniente o es más barato utilizar la tarjeta feria. Así lo considera el 70% de los usuarios. Pero además, como lo dicen las mismas actas del Consejo de Transporte, todavía hay rutas o unidades sin el sistema de validación. ¿Por qué no las ponen? Si el objetivo de la empresa es el negocio, ¿por qué no ponen aparato? Uno pensaría que porque no le conviene, no les libre. Entonces, si el 70% de los usuarios considera que no es conveniente y aún hay prestadores de servicio que consideran que no es conveniente para ellos, parecería que vas en contra del bien común. Entonces, una medida no debería ir en contra, una política pública no debería ir en contra del bien común. Esto implicaría que no se justifica la tarjeta feria. Vamos adelante. Las tarifas autorizadas resultan de la política de establecer, cito, establecer una tarifa integral en la modalidad del sistema de transporte público tradicional que permite el transbordo de usuarios mediante el pago de una tarifa única integrada para quien utiliza la tarjeta de prepago. Estoy citando lo que dice el acuerdo. Y recuerden que esta medida de la tarifa integrada, este instrumento tiene un objetivo establecido en el mismo acuerdo, que es beneficiar de manera directa la economía de los usuarios, incentivar el uso del transporte público y promover el sistema integrado de transporte público. Seguimos, por favor. Ok. Hay congruencia entre lo que hace la política y el objetivo de la política. Bueno, si nos damos cuenta, yo digo aquí que las tarifas autorizadas por la agencia son incongruentes con los objetivos del acuerdo. Digo, es cuestionable que el acuerdo tarifario incentive el uso del transporte público. ¿Por qué? Porque lo encarece. Aumentaste las tarifas del 20%. ¿Cómo va a incentivar el transporte público si lo encareces? La segunda, digo, es cuestionable que beneficies de manera directa la economía de los usuarios. ¿Por qué? Estás aumentando en 20%, con ello estás perjudicando al 70% de los usuarios. Y tercero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y si tratas de promover, se pone este incremento porque se trata de compensar lo que no pagan los de tarifa prepago. Bueno, entonces quiere decir que quienes están financiando el sistema de transporte, ¿quiénes son? Los que pagan en efectivo. El último punto dice, tú puedes tener sistema de transbordo sin tener tarjeta feria. Quienes hemos tenido oportunidad de conocer alguna otra ciudad, digamos norteamericana que está cerca, cuando existe el sistema de transbordo es porque es una sola compañía la que maneja todas las rutas. Es un servicio intermunicipal. Entonces, como es de una compañía, se facilita el sistema de transbordo. Y se le pregunta, ¿quieres transbordo? ¿Tienes tanto tiempo por utilizar transbordo? ¿Te subes? ¿Quieres transbordo? Y si quiere transbordo, para el transbordo le damos tarifa diferente. Le suman algo que es más económico si toman los camiones.
Entonces, de esta manera, quien usa más transbordos paga más, pero le sale más barato que usar traslados diferentes. Entonces, no tienes que usar el sistema actual, simplemente usa un servicio que le cueste a quien lo use. Okay. Entonces, esas son las observaciones que tengo con respecto al sistema, a las tarifas fijadas por la agencia. Quiero dirigir realmente al reclamo de los transportistas. Ellos dicen, tenemos un rezago del 18% del aumento de tarifas de 2010 a la fecha. ¿Sí? Vamos adelante. Es lo que dice, ¿verdad? Reclama que en 2010 les han dado de menos, por lo que tanto existe un rezago que estima en un 18%. En el cuadro que vamos a ver a continuación, vamos a presentar en la primera columna son los incrementos con las tarifas. O sea, este es el incremento que se dio año con año en la tarifa. Aquí tenemos la última, 6.60. El acumulado, o sea, si acumulamos el 12.23 de 2010 con el 5.74, nos va a dar el 18.67. Así vamos acumulando los incrementos. Y aquí tenemos los incrementos en las tarifas. Se tiene un incremento hasta 2012. En la tarifa de 2012, y ahora tenemos un incremento de la tarifa de 2014. Pues aquí nos damos cuenta, incrementos acumulados, que de diciembre de 2009 a diciembre de 2013 se autorizó un 43% de incremento en tarifas. Perdón, de diciembre de 2011 a diciembre de 2013 se autorizó un 68.2% en las tarifas, que fue el incremento del 40% de 2012 y 20% de 2013. En el mismo lapso, el incremento según la fórmula hubiera sido 43%. O sea que a diciembre de este año vamos a tener un incremento en la tarifa pagada mucho mayor que el que hubiera reportado la aplicación de la fórmula. Si nos damos cuenta, ahí es mayor lo que se ha pagado que lo que hubiera correspondido pagar. ¿Sí? Esto mismo lo vamos a ver ahorita en las gráficas que se presentan. Eso mismo que en un cuadro. Estos están en este color. Yo les digo los colores, pero este color se refiere a. Bueno, por esto lo que hice fue convertir todo a índices. Estos son índices, pues esto no tiene, son números sin numerario, no son pesos ni son porcentajes, son índices. O sea, que esto sea no quiere decir que los ingresos estuvieron constantes. El que eso suma a 1.4 quiere decir que en relación a este año los ingresos aumentaron 40%. Aquí se mantuvieron 40% arriba de esto. Aquí está 1.72 este índice. Y aquí está muestra cómo va aumentando año con año los costos. Aplicamos esto, entonces nos damos cuenta que en estos primeros 2 años, que son 2010 y 2011, los ingresos de las compañías fueron menores que los costos de la compañía derivados por esto de lo que dicen los funcionarios. Pero nos damos cuenta que en 2012 se les dio una compensación y esta compensación se mantuvo y para 2014 está teniendo ese incremento. Entonces, si sumamos los triángulos de este color, corresponden los ingresos de la compañía de transporte, nos damos cuenta que los ingresos que reciben las compañías de transporte exceden a lo que fueron sus costos.
sea, ¿qué es lo que queremos decir? O sea, lo que vamos a poner ahorita es que no es cierto que existe el rezago. Lo que se cobró, las tarifas que se autorizaron excedieron las tarifas que se deben haber pagado. Por mucho. O sea, si hubiera aquí otro economista podría decir, que no sé si haya, ¿verdad? Pero diría, estás considerando nada más los ingresos recibidos de quienes pagan en efectivo. Las conclusiones no cambian si consiguieron a los otros, a los que pagan con tarjeta, no cambian. Nada más los cálculos hubieran sido hubieran sido más cálculos, hubiera sido más complicado lo que les presentaron. Pero indudablemente que los datos no soportan la afirmación de que hay un rezago temporal. Entonces, ¿qué es lo que concluye? Como ciudadano, que no soy abogado, yo considero que el acuerdo tarifario es violatorio de la normativa vigente. O sea, por lo tanto, es violatorio de garantías constitucionales. No es el instrumento, el acuerdo que se hizo no es un instrumento que permita lograr los objetivos planteados por la agencia. Con esta política tarifaria no vas a beneficiar a los usuarios, en su mayoría, no vas a promover el sistema de transporte integrado. Ni vas a incentivar el uso de transporte público. Vamos siguiente. Pero también se concluye que no existe el rezago tarifario. No es cierto lo que dicen los transportistas de que existe un rezago del 18%. Y pues espero que haya sido no muy complicado lo que les he contestado, que sea claro, y espero sus preguntas.